Carlos Alberto Moro Orozco, soy químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico, graduado en el 2013. Actualmente soy estudiante de maestría en ciencias químicas en la Universidad del Atlántico y cuento con una experiencia de 6 años de experiencia en la industria farmacéutica como tal, manejo de equipos de cromatografía líquida y cromatografía gaseosa, también disolutores de todos los tipos. Y actualmente, pues las funciones que estoy desempeñando son de auditor de la integridad de datos de los sistemas cromatográficos, ¿no? Es hacer trazabilidad a toda la información y dar confiabilidad a resultados obtenidos, ¿no? Para el análisis de cada medicamento. Se titula esta investigación, que es una revisión bibliográfica que al final terminaremos ofreciendo una metodología electroquímica a la industria farmacéutica para así determinar este tipo de impurezas elementales como el hierro, cromo, zinc en la gelatina USP tipo A que se emplea en la industria farmacéutica para la elaboración de cápsulas de gelatina blanda, ¿no? O la soft gel que llaman también. Ok. Como objetivo de estudio, se plantea desarrollar, en base al estudio de las técnicas electroquímicas, la formulación de una metodología que permita la identificación y cuantificación de impurezas elementales, ya sea en gelatina, en colágeno o derivados de este tipo de sustancias o de productos, que se empleen para la fabricación de cápsulas de gelatina blanda en la industria farmacéutica. Para conseguir este objetivo general, nos centramos en identificar las técnicas electroquímicas que se emplean mayormente para determinar este tipo de impurezas, en este tipo de matrices complejas, ¿no? Que además de tener esos metales, contienen muchas otras sustancias, analíticos, de no interés. Y así como las modificaciones que puedan impactar sobre estas determinaciones. Para al final formular una metodología electroquímica que nos permita ser implementada en la industria farmacéutica para cuantificar estas impurezas. Este tipo la metodología de la investigación aquí relatada es una investigación tipo cualitativa descriptiva, la cual nos permitirá desarrollar una metodología precisa que nos permita cuantificar e identificar este tipo de analitos. A su vez, un diseño retrospectivo, pues porque hacemos un análisis de lo que se ha realizado hasta la fecha, ¿no? Respecto a este tipo de determinaciones, ya sea analitos individuales o en matrices complejas donde hagamos una determinación simultánea. Eh, esta revisión se realizó en fuentes primarias o secundarias de información que se permiten para este tipo de trabajos de investigaciones, como revistas científicas, bibliotecas digitales, suscripciones a revistas indexadas, libros, entre otros. Ok. Entonces, es necesario primero conocer el problema, ¿no? Entonces, como conocemos, el control de calidad de los medicamentos es una práctica que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo. Desde, diría yo que hace más de 50 años, o casi siempre se han venido preparando este control de calidad de los medicamentos. Pero ¿por qué es importante este cuidado, ¿no? O este paso de la producción? Debido a que el producto final va encaminado a personas y va encaminado a los animales también, ¿no? En estos laboratorios de productos veterinarios. Todo en mira de disminuir el riesgo toxicológico de estas sustancias, de estas impurezas, y además de que el efecto terapéutico deseado para el cual fue formulado el medicamento se cumpla, ¿no? Y al final obtengamos una efectividad en el tratamiento farmacológico. ¿Ok? En la actualidad se han determinado, se identifican, se cuantifican, se obtienen sus límites de detección y de cuantificación de muchos metales, ¿no? Muchos metales pesados. En mención los que estamos estudiando, además del plomo, cromo, cadmio, hierro, magnesio, etcétera. Además, también se controla en esta parte de control de calidad los productos de degradación en el proceso que se obtiene pues, a través de la fabricación y producción de los medicamentos.
Sumado a esto también aquella bioacumulación de metales pesados por la ingesta inadecuada o por la exposición diaria que podamos tener en nuestro lugar de trabajo o en cualquier otro lugar. Sin embargo, las técnicas actuales que se emplean para estas determinaciones son las convencionales que conocemos como espectrometría de absorción atómica, espectrometría de rayos X, UV visible, como ahorita la profesora comentaba en la primera conferencia, y también espectroscopía de masa acoplada a ICP, que es eh, plasma inductivo, sí. Sin embargo, todas estas técnicas convencionales a la actualidad eh, traen altos costos de desarrollo en estas metodologías, ¿no? Porque los equipos son muy costosos. Además de que la implementación de estas lleva mucho más tiempo, los volúmenes que se emplean de los solventes son mucho más altos e implican mucho más gastos también. Y también repercute en la salud de quienes realizan este tipo de análisis, ¿no? Por la manipulación constante de solventes que son agresivos contra nuestra salud. Entonces, se hace importante y se hace necesario conocer que este tipo de impurezas planteamos una alternativa electroquímica sencilla, menos costosa y de igual precisión o exactitud, con menores costos, menor volumen empleado, también son amigables con el medio ambiente, en la medida en que usamos menos reactivos, menos solventes, las cantidades son menores, ¿sí? Entonces, estas impurezas elementales es necesario definirlas como son aquellas sustancias tóxicas o que pueden ser nocivas para las personas, para los animales. Este es un concepto dado en el 2015 por la guía de la ICH, que es eh, un Consejo Internacional de Armonización, que estas dependerán su toxicidad si, de la cantidad que sea ingestada, que sea ingerida, o la exposición diaria que tengas tú con alguno de estos metales, ¿no? Que no siempre son, o sea, tienen otras funciones en la vida industrial como catalizadores, pero que no dejan de ser contaminantes ambientales. Lo otro particular es que la industria farmacéutica, este tipo de impurezas pueden ser adquiridas durante el proceso de elaboración de los medicamentos o pueden venir inherentes con la materia prima, sea un producto de degradación del principio activo como tal, o pueden ser incorporadas por, a propósito para cumplir alguna función biológica dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, de los animales. Sin embargo, podrían haber factores en los que esa cantidad permitida se supere y pueda tener complicaciones en la salud de las personas. Por esta razón, es necesario clasificar y conocer este tipo de impurezas elementales y según la ICH, este Consejo Internacional, nos permite clasificar estas impurezas o metales pesados en 4 clases, 4 categorías, o en 5 categorías, ¿no? De la clase 1, clase 2A, clase 2B, clase 3 y otros, ¿no? Donde vemos que nuestras impurezas de interés, el cromo se ubica en la clase número 3 y el zinc y el hierro se ubican en la categoría de otros, ¿sí? Entonces, definiendo las características del cromo, el hierro y el zinc, el cromo tiene una baja toxicidad al ingerirse por vía oral y, sin embargo, se debe evaluar el riesgo de la ingesta por vía parenteral o inhalatoria. Y en la última, donde está el hierro y el zinc, que son otros de nuestras impurezas elementales en estudio, estas impurezas elementales, los cuales su PDE, que es su permisivo daily exposure, que es la exposición diaria permitida, no ha sido establecida aún, debido a su inherente baja toxicidad o diferentes regulaciones con los otros entes o las otras entidades que estipulan esta clasificación. Vemos en la otra tabla, en la tabla de izquierda, que solo hay hasta la clase 3, pues lógicamente la categoría de otros no ha sido establecida este tipo de los PDE. Y vemos que el cromo, que es la última fila, el último elemento, tiene una dosis diaria, exposición diaria permitida de 11.000 microgramos diarios, ¿no? Comparado con la vía parenteral, que son 1.100,
e inhalatorio son 3 microgramos. Por lo tanto, nuestras impurezas en estudio, nuestros analitos de estudio no son tan tóxicos y pues el cuidado es un poco menor que si estuviéramos trabajando con plomo, arsénico o con este tipo de impurezas elementales clase 1. Eso era solo para mostrar la clasificación de lo que estamos trabajando. Ok. También con nuestra investigación, nuestro planteamiento de metodología electroquímica, buscamos que nuestra determinación de los analitos sea simultánea. En este capture mostramos cómo hay estudios que nos muestran que sí es posible la realización de este tipo de metodología para la determinación simultánea de activos. En la figura número 1 vemos cómo se determina por voltametría cíclica una mezcla de vitamina C con acetaminofén y cafeína, ¿no? Usando como electrolito soporte el ácido perclórico en proporción 1:1 con metanol. Entonces vemos lo factible que es determinar simultáneamente este tipo de activos. En este caso son medicamentos como tal, ¿no? Moléculas de medicamentos. En la figura número 2 pretendemos también que nuestro método sea selectivo y no presente ninguna interferencia entre las señales obtenidas con los principios activos. En este caso vemos voltagramas del plomo, cadmio y zinc. Vemos cómo la señal aumenta a medida que modificamos los electrodos que empleamos, ¿no? También la modificación de los electrodos nos permitirá obtener mejores señales, más selectivas, más definidas y que nos permitan ser más selectivos y no interfieran señales de algunas cargas por ahí que no nos interesen. Y en la figura 3 mostramos una gráfica en donde se establece la linealidad de la metodología electroquímica para la determinación de este tipo de metales. Vemos que la metodología es lineal y factible de lograr, ¿no? Entonces, lo que buscamos es cumplir con todas estas características. Ok, ahora nos centramos en nuestra materia prima, en nuestra matriz, ¿no? Nuestra muestra como tal. Su nombre es gelatina tipo A NF-USP. Tipo A, esto, bueno, sabemos que hay gelatina tipo B y tipo A. Esto depende de la obtención de la gelatina, ¿no? La hidrólisis que se realice en el colágeno, en los restos de piel de cerdo, en los huesos del pescado, del ganado. Dependiendo de la procedencia y del tratamiento que se le dé, se denominará gelatina tipo A de ácida o tipo B de básica. NF es nueva formulación de la USP, ¿sí? Entonces, el pretratamiento que se hace es ácido, usualmente con ácido clorhídrico. La materia prima empleada son piel de cerdo y huesos de cerdo habitualmente. Los aminoácidos principales que se obtienen de esta hidrólisis del colágeno como tal es la glicina, prolina e hidroxiprolina. Ok, con un porcentaje proteico de un 85 a un 92%, porcentaje de agua de 8 a 13%, cenizas de 0.5 a 2%. Y el punto isoeléctrico de este tipo de gelatina va de 7 a 9.4, la escala de pH, ¿no? Abajo, este punto isoeléctrico es fundamental porque en la estructura, en la secuencia aminoácidica típica de la gelatina, que es la figura 4 que está aquí abajo, no solo hay cargas de estos 3 aminoácidos principales, ¿no? Sino que hay otras cargas de los otros aminoácidos y resultaría muy complejo descartar con una disolución blanco que corresponde a la gelatina, a su unidad tripeptídica, o si estas cargas hacen parte de otro de los aminoácidos que conforman la gelatina, ¿no? Entonces es importante mantener el punto isoeléctrico donde las cargas de la molécula de gelatina, sus unidades aminoácidicas, sean nulas, ¿no? Para que no interfieran en las señales que obtengamos en nuestros voltagramas cíclicos o de pulso diferencial o de onda cuadrada que realicemos, ¿no? Entonces es importante el punto isoeléctrico o en este caso sería el pH que manejemos en la preparación de nuestra muestra.
La preparación de la muestra, esto sí hemos probado la preparación de la muestra. Se disuelve en la gelatina en 10 mililitros de ácido nítrico al 65%. Posterior a esto, se somete esa disolución a una hidrólisis durante 2 horas entre 75 y 80 grados. Todo esto para la liberación de los metales, ¿no? Que están atrapados, encapsulados por las cadenas de aminoácidos que conforman la gelatina. Entonces se hace necesario la hidrólisis, la ruptura de estas cadenas de aminoácidos para la liberación de los metales y así poder disolverlos y poder determinarlos electroquímicamente, ¿no? Para lograr lo del pH, hacemos una preparación de un buffer fosfato 0.2 molar hasta 50 gramos de la disolución. Y posterior a eso, si es necesario, ajustamos con una solución de hidróxido de sodio para alcanzar un pH cercano a 8.5, más o menos 1, ¿no? Que es la escala en la que nos debemos ubicar para controlar lo de las cargas de cada uno de los compuestos y de los restos aminoácidos de la gelatina. Las preparaciones de nuestras soluciones estándar las preparamos en ácido nítrico, que será nuestro soporte, nuestro electrolito soporte, en concentraciones de 1000 partes por millón para el hierro y para el zinc, y de igual forma para el estándar de cromo, que sería dicromato de potasio en agua, también 1000 partes por millón sería la concentración. Y empleamos como una disolución blanco el ácido nítrico molar 0.5. ¿Ok? Hasta ahí la preparación de nuestras muestras y soluciones estándar. Ya como tal, en el desarrollo de nuestro método como tal, como el título de nuestro trabajo nos pide identificar y cuantificar, en la tabla de la izquierda podemos ver que por medio de la técnica de voltametría cíclica podríamos identificar y cuantificar los metales de interés empleando una velocidad de barrido de 50 a 200 milivolts por segundo. También, como estamos planteando una metodología, también otra alternativa sería el uso de la voltametría de pulso diferencial y de pulso diferencial con redisolución anódica, que nos permite también identificar y cuantificar estos metales. En este caso, el valor del pulso diferencial, que es un parámetro establecido para este tipo de voltametría, sería de 50 milivolts. El electrodo de trabajo empleado, que es el que junto con el de referencia nos dará la señal analítica. La diferencia entre estos nos dará la señal analítica. Será un electrodo de platino, ¿no? Inicialmente, para probar las señales. El de referencia será un electrodo de calomelano saturado. Y como electrodo auxiliar también emplearemos un electrodo de platino en espiral, ¿no? El rango de pH de la solución estará de 7 a 9.4, que será el punto isoeléctrico donde no habrán cargas que nos generen falsos positivos en la señal. El electrolito de soporte será la solución de ácido nítrico con la cual disolvemos la gelatina y preparamos las soluciones estándares para cuantificar y calibrar. Y otro punto importante es que nuestros metales en estudio, nuestras impurezas elementales como el hierro, el cromo y el zinc, poseen potenciales estándares de reducción separados. Vemos aquí en la tabla que el cromo posee un potencial estándar de menos 0.9, el hierro tiene 0.7 y el zinc posee un valor de menos 0.76. Todo esto nos permite ver que la separación entre potenciales de estándares de reducción de los tres metales, que esto ya está tabulado, ya se ha caracterizado cada uno de los metales, tienen una distancia considerable que nos permitirán ser selectivos en la determinación e identificación de nuestros metales. Todo esto nos permitirá obtener unas buenas señales y dependiendo de los primeros resultados obtenidos, podríamos modificar o no los electrodos de trabajo, ya sea por electrodos de oro, electrodos de carbón vítreo, modificarlos con nafión o con hepta, hacerlos más selectivos a los metales para así obtener mejores señales, mejores respuestas.
Pero todo esto lo podríamos alcanzar pues a medida que vayamos desarrollando la metodología. Sin embargo, pues este inicialmente es el planteamiento teórico con todo lo que hemos encontrado en la revisión bibliográfica y pues esperamos aplicar y comprobar que sí funciona lo que hemos planteado hasta el momento. Como conclusión, como conclusiones, podríamos decir que la reproducibilidad y precisión de la metodología dependerá de la etapa de extracción de los metales de la gelatina y el pH de trabajo para lograr una interferencia nula de las cargas aminosídicas de la gelatina. Este punto es de vital importancia en la preparación, sobre todo el tiempo que se realiza la hidrólisis de la gelatina para la liberación de los metales. Es importante que sea de 2 horas mínimo, ¿sí? Puede ser mayor a 2 horas, pero lo importante es que sea a 2 horas. Una segunda conclusión sería que dependiendo de las diferencias existentes entre los potenciales estándares de reducción de los analitos, se garantiza la selectividad de la técnica y la no interferencia de las cargas que generen una señal electroquímica que no deseamos. Y por último, variables como la velocidad de barrido y los números de ciclos realizados en cada determinación son factores fundamentales para obtener señales más específicas y más intensas en los baltogramas esperados, ¿no? Al igual que la modificación del estado en caso de no obtener las respuestas esperadas. Muchas gracias. Eso era todo. Es solo una avance o muestra de lo que planeamos hacer para luego validar toda esta información y que realmente la metodología que hemos planteado teóricamente cumpla con lo especificado y pueda ser aplicada a la industria farmacéutica y dejar quizás, no de un lado, pero sí ayudar a la industria farmacéutica a tener métodos alternativos no tan convencionales y tan costosos como los que actualmente se emplean para la realización de este tipo de análisis. Así, muchas gracias. Muy bien, Carlos Mora.